10 de la mañana, 7 minutos. Comentábamos la semana pasada que iba a haber una reunión en San Vicente del PJ. El peronismo se está reorganizando en un año electoral y también en el contexto de una serie de metidas de gamba, por decirlo suavemente, que está teniendo el oficialismo. Para contarnos más de lo que ocurrió ahí, estamos en comunicación con el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Ariel, Bernardo Pertov y todo el equipo de Los Votos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué conclusiones ves que sacaron de este encuentro, o qué conclusiones sacás vos, mejor dicho, de este encuentro en San Vicente? ¿Hay posibilidad de una unidad del peronismo? Yo creo que el encuentro ha sido muy positivo, incluso superó la expectativa, o mató las expectativas de aquellos que creían que iban a encontrar una foto desunida. Incluso algunos titularon que hubo ausencias, y yo me gustaría ver a quién se refieren, porque la verdad es que estuvieron todos los sectores con representatividad del PJ, todos en una misma mesa, y manifestando la vocación principalmente de generar una alternativa electoral al modelo del gobierno actual, diciendo basta los tarifazos, basta la desocupación, al cierre de fábricas, basta de esta política que está llevando adelante Macri, que está hundiendo el país de una manera que ya es muy notoria y va a pasos gigantados. Ahora, si uno mira el mapa de los distintos sectores, tenés como distintos grupos de intendentes, que no todos tienen la misma mirada hacia el gobierno anterior, hacia cómo manejarse con el gobierno actual. ¿Cómo pensás que se puede ir articulando todo esto, digamos, ¿no?, que está ocurriendo? Pero eso es la esencia misma del Frente para la Victoria, del peronismo. No es un espacio monolítico. Acá no hay Mira, el peronismo existe sin Perón y desde hace muchos años. No existe el PRO sin Macri o el Frente Renovador sin Sergio Massa. Pero sí existe el peronismo y existe la idea del movimiento. Y lo que cada estos grupos a los cuales hace mención fueron diferentes procesos de cohesión interna que se fueron dando, que tienen que ver o con afinidades o, como bien decís, con diferencias y matices internos que tenemos. Lo que existe es también un sentimiento de pertenencia al peronismo, al Frente para la Victoria, al espacio nacional y popular, al cual nadie se quiere retirar. Y por supuesto también existen intereses o miradas distintas. Y bueno, quien prevalezca en este conjunto de intereses y miradas será quien encabece este proceso, y el resto seremos quienes nos acompañen. Y ahí aparecen los nombres, ¿no? Porque tenemos la posibilidad, todavía como posibilidad, de que la expresidenta se presente en provincia. También se menciona a Florencio Randazzo. ¿Vos cómo ves esa posibilidad? ¿Hay posibilidad de una interna, por ejemplo, entre ellos? ¿No? ¿Cómo es que se puede llegar a resolver esto? Posibilidades siempre hay, porque lo da la herramienta electoral, que es las PASO, que las creó Cristina. Sí. Ahora, mi deseo es que no lo haya. Creo que lo mejor que podemos tener es una lista de unidad donde todos los sectores se sientan debidamente representados. Quizás haya alguna PASO en algún distrito, pero más bien en la lista de abajo, en la de concejales. Con respecto a las candidaturas, mi posición es que cada uno que quiera ser candidato debe manifestarlo. Debe decirlo con claridad que quiere expresar una candidatura para las próximas elecciones, y ver qué adhesiones tiene detrás de su candidatura, y aquel que despierte mayor cantidad de adhesiones tiene que ser el que nos represente a todos. Bien, Sergio Massa, vos lo mencionabas antes, está claramente en otro espacio hoy. ¿Hay posibilidad de algún tipo de acuerdo con el Frente Renovador desde el peronismo, del PJ, o no? ¿Vos cómo lo ves eso? Me parece, es buena la palabra acuerdo, porque Sergio Massa hoy por hoy ya tiene un espacio político. Por eso digo, sí. Que además tiene peso electoral propio. De lo que no tenemos duda, que en esta elección los votos se van a concentrar en tres espacios: en el oficialismo, en el Frente Renovador y en el Frente para la Victoria. Después podemos discutir los porcentajes, pero nadie que no tenga un grado mínimo de objetividad no puede reconocer esta situación. Por lo tanto, yo creo que, como suele usar también el peronismo, esta elección también va a servir como una gran interna, donde, así como en su momento Cafiero le ganó a Arminio, después Menem le ganó a Cafiero, luego Néstor le ganó a Menem y a Rodríguez A, Cristina le ganó a Chiche en elecciones abiertas, a Chiche Dualde. Entonces yo creo que en esta elección también va a pesar muchísimo el resultado que tenga el Frente para la Victoria y el Frente Renovador
para ir a una cohesión que nos permita después ganarle al oficialismo en el 2019. Buen día, Ariel. Estefanía Pozo te saluda. ¿Cómo te va? Bien. Por lo menos en las últimas semanas hubo un cruce entre docentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires por el tema de la paritaria. Y no solamente con el gobierno de la provincia, sino también con la nación por el tema de la paritaria nacional. Salieron a decir desde la provincia que les van a descontar los días que no vayan a clases. Esto les dijeron que no es posibilidad de que haya una negociación sobre este punto y que si pueden van a aumentar por decreto directamente. ¿Qué lectura haces sobre la posición del gobierno de la provincia con respecto a la paritaria docente? Parece que se llevó puesto por delante un montón de conquistas laborales que vienen desde el 50 para acá. Si lo están diciendo como una manera de negociación, bueno, es una gestualidad que podrá gustar o no, pero si después lo van a hacer, creo que se les va a complicar más de la cuenta. A mí me llama la atención cómo se expande cada vez más la dicotomía entre el discurso que tenían en campaña y las acciones que tienen hoy en gobierno. Esto de vamos a defender la educación pública, vamos a tratar de que los docentes ganen lo que se merecen. Bueno, la verdad es que ni siquiera bancarse la discusión de una paritaria lo está haciendo este gobierno. Y fíjate que siempre hubo discusiones con los docentes. Yo me acuerdo que daba clases en la universidad y cuando iba apenas me alcanzaba o para estacionar el auto o para el sándwich. La recuperación del salario docente en estos años fue un montón. Sin embargo, siempre sigue siendo un salario que necesita ajustes y mejoras, pero con una inflación superior al 40%, con el aumento galopante que está habiendo de todas las tarifas. Pretender que los docentes que tienen uno de los salarios más bajos del escalafón social aumenten el 18% en cuotas, por lo tanto ni siquiera es el 18% real. Entonces, la verdad que si vos no le das al docente las condiciones mínimas para que pueda dar clase, es difícil después tener un buen contenido. Y después, en materia de educación, y yo lo hablé con la gobernadora, no ha habido ninguna reforma este año, ninguna mejora, y hay muchísimo para mejorar. Si querés, uno puede reconocer que hay muchísimo para hacer en ese campo. ¿Y cuál fue la respuesta de la gobernadora frente a eso que le dijiste? No, las respuestas siempre son amables, lo voy a tener en cuenta, cuento con vos. Hay materias pendientes en el gobierno provincial que son muy claras y evidentes. Salud y educación son dos áreas que este año no tuvieron no solamente ninguna mejora, sino especialmente en salud, también lo digo, se ha ido para atrás. En cuanto no entienden la política salaria. Y por ejemplo, en el hospital de Escobar no hay guardias médicas. Ya no solamente el hospital está en un estado súper deteriorado, que si querés eso requiere una inversión de infraestructura importante, sino que no pagan las guardias y no hay guardias los fines de semana. Constantemente de la municipalidad tenemos que ayudar a la directora o al equipo directivo a darle una mano para que no se quede sin guardias. Te estoy hablando de clínicos ya, no de una especialidad, una complejidad. Y no lo resuelven. Y es una cuestión de ya una necedad y la complejidad que tiene, porque cuando vos no tenés un clínico de guardia, después no hay derivación. Y el hospital se sostiene por una voluntad de hierro de los médicos que tienen una vocación de servicio, que lo mismo pasa por la educación, porque nadie es docente para hacerse rico, pero tampoco para vivir en la miseria. Está claro. Estamos hablando con el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Ariel, por último, se votó como parte del presupuesto un fondo de obras para los distintos municipios. Después Vidal vetó en particular una comisión que se iba a crear para monitorear la inversión de esas obras. ¿Cómo ves esa situación y cómo ves el reparto de ese fondo de obras entre los distintos municipios, los de Cambiemos, los de Frente para la Victoria, los de Frente Renovador? Bueno, en principio tenemos un problema muy grande, que es el ministro de Hacienda, que es un mentiroso consuetudinario en cuanto al envío de fondos. Porque todavía ellos se habían comprometido a cumplir el reparto de fondos del periodo anterior y todavía no en plata. Y esto se amparan en la ley, pero omiten los compromisos políticos.
Y los compromisos políticos que ellos asumieron es que iban a repartir todo el Fondo de Infraestructura Municipal durante el 2016. Entonces los intendentes licitamos, nos comprometimos a hacer obras y ahora tenemos la deuda con los proveedores y no los fondos que se comprometió a enviar. Y este año vuelven a hacerlo con una situación aún peor, que es que el año pasado el ministro de Infraestructura, que era Edgardo Sensón, se manejaba muy bien, porque no siempre hay que criticar, también hay que reconocer las cosas bien. Uno hablaba con el ministro de manera directa, acordaba las obras y también iba acomodando las situaciones que se dan de manera permanente. Fíjate que lo que más puede mostrar la gobernadora este año en acción de obras fueron lo que hicimos los intendentes. En realidad, casi las únicas obras que puede mostrar. Y sin embargo, este año ni siquiera el ministro atiende. Por lo tanto, no tiene vocación de escuchar. Si un ministro provincial no tiene un intendente y un intendente conurbano que además administra la situación de muchísimos habitantes, la verdad no sé para qué estar en el cargo. Que un ministro le fastidie hablar con los intendentes significa que no está en las condiciones políticas para ejercer un cargo de esa naturaleza. Bien, Ariel Zucarchuk es quien dice esto, intendente de Escobar. Ariel, te agradecemos por tu tiempo con Futurock y por supuesto la seguimos la próxima. Gracias por llamarnos. ¿Te quedaste con algo? ¿Te quedaste con algo? Sí, te escucho. Quería hacer una pequeña reflexión sobre esto que están haciendo del voluntariado. Claro, sí. Con respecto a la idea de que personas del común, en realidad lo empezó un oficial de inteligencia del ejército, pero bueno, que personas del común reemplacen a los docentes cuando hacen paro, sí. No, lo que dice un ciudadano del origen que fuera, bueno, es una iniciativa propia que lo cual no voy a criticar. Lo que me llama la atención es cómo se alienta de manera no oficial desde el gobierno. Yo creo que en este sentido, tanto la gobernadora como el ministro de Educación se tienen que pronunciar de manera muy clara, porque la idea es un disparate. Esto no es festilindo. Yo no sé si alguno de ustedes tiene hijos. Yo tengo hijos en edad escolar. ¿Cómo voy a mandar a mi nena, que ahora empieza primer grado, con un voluntario que no sé quién es? ¿Quién se hace responsable si su hijo es un hecho lamentable, no sé, algún abuso, algún maltrato? Digo, este nivel de disparate, porque queda bien ponerlo en Facebook, hay que cortarla en algún momento. Ya gobernar no es marketing, es hacerse cargo de los problemas. Podés tener un paro, podrá gustarte o no la postura del gremio, podrá ser más o menos intransigente. Bueno, bienvenido a la responsabilidad de gobernar. Ahora, hacer de esto un festival de ideas divertidas, no sé cómo lo quieren llamar, y después la otra cuestión desde lo académico. Quien vaya, por más idoneidad que tenga, no conoce el programa, no sabe qué seguir. Es como si de esta manera, bajo la gente buena que se organiza, vamos a reemplazar a los docentes. Sí, que estudiaron durante años para tener el cargo, no es que llegaron un día y fueron docentes. Pero además desde lo práctico, ¿cómo vas a meter en un aula con chicos, con nenes, ¿sí? Nenes y nenas, a un tipo que nadie conoce? Digo, esto no puede debatirse ni 30 segundos, no se puede alentar. Alentar estas cosas es alentar la no institucionalidad y sobre todo el riesgo de que alguno crea que esto es una cosa posible. Entonces buscan establecer una línea, como si fuera también una línea de presión a los docentes. Y lo que estamos alentando es el disparate, el absurdo como idea también de gobierno. Por eso creo que sobre esto también hay que ser claro y tomar posición, para que no quede ninguna duda de que este tipo de iniciativas no tienen ninguna cabida en aquellos que gobiernan con responsabilidad. Bien, quedó clara tu posición, Ariel, te agradecemos nuevamente y bueno, un abrazo grande. A ustedes, hasta luego. Era Ariel Zucarchuk, intendente de Escobar. A los botes. Respiración boca a boca. Por ahora no.